Señor les bendiga, hermanos, esta noche a cada uno de ustedes. Como decía ya nuestro pastor José Mario, Dios nos ha estado bendiciendo a cada uno de nosotros con una serie de palabras acerca del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio y la hombría, el Evangelio y la soltería, ¿verdad? El Evangelio y el matrimonio. Y pues hoy el Señor nos quiere bendecir, hermanos, con el Evangelio y los padres. Amén. Amén. Así que es una serie de enseñanzas muy lindas, hermanos, que nos están ayudando mucho y satisfaciendo nuestra necesidad del Evangelio en nuestras vidas, como se decía. Quisiera, hermanos, vamos a estar meditando en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del 1 al 4. Pero antes de introducirnos en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 4, quiero mencionarles algunas estadísticas que se han realizado en países del norte, en las cuales dice que el 80% de los jóvenes de las iglesias o parte de ellas, cuando llegan a cumplir los 20 años, se han ido de la iglesia, han abandonado la iglesia. Y a pesar que en nuestro país no existe, hermanos, un estudio quizás, o no lo conozco, de la deserción de la juventud, de las nuevas generaciones en las iglesias, pudiéramos tomar este estudio como algo que pasa a nivel de América, a nivel de Latinoamérica, y pudiéramos tomarlo como referencia y pudiéramos decir que 8 de cada 10 jóvenes de nuestras iglesias, cuando hayan cumplido, y estoy hablando 8 de cada 10 jóvenes de nuestra iglesia, Oasis, y de las iglesias en El Salvador, cuando lleguen a cumplir los 20 años, ellos habrán abandonado la iglesia, ya no les va a interesar la iglesia, no les va a llamar la atención la iglesia, y no quieren nada con la iglesia, y no quieren nada con el cristianismo, y no quieren nada con Dios. Esto significa, hermanos, que solamente un 20% de nuestros jóvenes tenemos nosotros la esperanza, hermanos, que permanezcan en nuestras iglesias, en nuestra congregación. Un 20%. De cada 10 jóvenes, 2 son los que nosotros esperamos que puedan estar con nosotros en las iglesias. Y creo que esto no hay necesidad de hacerlo tan representativo porque es a simple vista, es bien palpable, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, esto es preocupante, esto es alarmante y a la vez esto es entristecedor, que nuestros hijos no quieran saber nada de Dios, del cristianismo y de la iglesia. Hay un gran problema aquí, hermanos, un gran problema, un grave problema. Y este grave problema hace que sea necesario que hablemos en esta noche del Evangelio y la crianza de los hijos. Del Evangelio y de la transmisión de de generación a generación. Amén, hermanos. Es necesario. Entonces, hermanos, querer exponer lo que es la crianza de los hijos, algo muy extenso, algo muy grande, en solamente una hora, va a ser un reto, realmente, va a ser un reto. Pero, hermanos, quiero que consideremos algunos aspectos importantes que nos muestran las Escrituras y que tenemos que tener como punto de partida para lo que es la crianza de nuestros hijos, para lo que es la paternidad según las Escrituras. Amén. Primero queremos ver los fundamentos bíblicos de la crianza. Todos sabemos, hermanos, y los ingenieros y arquitectos saben quizás esto mejor que nosotros, pero también nosotros conocemos que los fundamentos son la base para llevar a cabo cualquier obra, cualquier edificación. Los fundamentos son la base para llevar a cabo cualquier edificación de manera que ésta permanezca a través del tiempo, a través de todo el tiempo. Y cuando hablamos del Evangelio y los padres, el Evangelio y la crianza, los fundamentos para llevar a cabo esta labor son vitales, son esenciales. ¿Qué dice usted? Amén, ¿verdad? Son vitales, son esenciales. Por eso es que antes de ver y de introducirnos a Efesios capítulo 6, del 1 al 4, quiero que veamos estos fundamentos. Y el primero de ellos es
El primer fundamento, hermanos, como lo hemos estado viendo a través de todas estas enseñanzas, es que el primer fundamento es que las escrituras son suficientes. Amén. La palabra de Dios, las escrituras, el evangelio es suficiente. Como lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para formar al hombre en justicia y en toda verdad, de manera que este hombre sea un hombre preparado. Y cuando habla de un hombre no solo habla del sexo masculino, sino que está hablando también de la humanidad en general. Amén. Y entonces dice que será enteramente preparado para ¿cuánta obra, hermanos? Para toda obra, dice la escritura. Entonces, el punto de partida está aquí. La palabra de Dios es suficiente para todo, hermanos. Para todo lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor es suficiente para la condición de la mujer, sea esta sola, sea esta casada. El evangelio y la palabra es suficiente para el matrimonio, como lo estuvimos viendo el miércoles pasado. Es suficiente para la hombría, para la soltería. Por lo tanto, el evangelio es suficiente para la crianza. El evangelio es suficiente para nosotros los padres y para nosotros los hijos. Amén, hermanos. Hermanos, podemos leer nosotros una serie de libros acerca de la crianza, podemos agarrar diferentes cursos acerca de la crianza y es más, yo he tomado muchos y quizás usted también tiene muchos libros en su casa, quizás tiene muchos videos, utiliza la internet para poder instruirse más acerca de la paternidad. Y todo esto, hermanos, no es malo, ¿verdad que no es malo, hermanos? Al contrario, todas estas cosas nos ayudan a cada uno de nosotros en nuestra labor y en nuestra crianza. Hermanos, pero el problema es que si nosotros sustituimos todas estas cosas por la palabra de Dios, entonces ahí sí tenemos nosotros un problema. Amén. El problema es acudir a todo esto, a los libros y libros muy buenos quizás, como por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres, hay tantos libros, ¿verdad? O muchos cursos, como hemos dicho. Pero el problema es que si nosotros acudimos a ellos primero sin pasar antes por la palabra, entonces, hermanos, ahí estaríamos negando la suficiencia de la palabra, la suficiencia de las escrituras. Hermanos, sé que hay infinidad de problemas, infinidad de situaciones con nuestros hijos, infinidad de cosas que quizás nosotros estamos pasando en estos momentos, rebeldía, desobediencia, noviazgo, bueno, etcétera, hermanos, quizás de todo dice por ahí nuestro hermano. Quizás lo estemos pasando y probablemente así es, pero mi objetivo, hermanos, en esta noche, el objetivo de esta noche no es darle a cada uno de ustedes consejos específicos acerca del problema que usted está pasando, de la necesidad que tiene con sus hijos, no ese es el objetivo. Y ni siquiera el objetivo en esta noche también es poderle exponer nuestra experiencia personal como padres, con mi esposa, acerca de la crianza de nuestros hijos, porque va a ser algo totalmente diferente quizás a lo que usted está pasando. El objetivo, hermanos, en esta noche es exponer la palabra, la cual es suficiente para toda crianza, y aferrarnos a ella como nos sea posible. Amén, hermanos. Aferrarnos a ella como sea posible. Esto, hermanos, cuando decimos que la palabra es suficiente y que es todo lo que nosotros necesitamos para toda nuestra vida, y como padres también, esto hace que la palabra tenga un nivel muy alto, un nivel sublime. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahí está lo que usted y yo necesitamos. Amén. Pero usted dirá, ¿cómo me ayuda el libro de Crónicas? ¿Cómo me ayuda el libro de Levítico? ¿Cómo me ayuda el libro de Jueces a mí para la situación que estoy pasando específicamente con mi hijo? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le ayuda el libro de los Jueces para eso a usted? Pero, hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios no fue escrita para darle una respuesta específica a una situación particular que usted pueda estar pasando con su hijo, con su hija. Y entonces usted me dirá, si no tiene respuestas, entonces ¿para qué me sirve a mí que usted me diga que la palabra es suficiente
para la crianza o para la paternidad. Hermanos, es ahí donde la suficiencia de la palabra toma sentido. ¿Qué? Sí, es ahí donde la suficiencia de la palabra toma sentido en nuestras vidas. Porque lo más importante que como padres nosotros podemos hacer por nuestros hijos, oiga bien esto y escuche bien esto, lo más importante que nosotros podemos hacer para con nuestros hijos es crecer nosotros, los padres, a la imagen de Jesucristo. Amén, hermanos. Es crecer usted y yo, que crezcamos a la imagen de Jesucristo, y la Escritura es suficiente para llevarnos a usted y a mí a la imagen de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, cuando usted esté luchando con problemas acerca de la paternidad y todos los problemas a los que nos enfrentamos día a día con nuestros hijos, y entre más grandes quizás más problemas, ¿verdad? Uy, dicen ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted no se olvide de Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para formar, útil para redarguir, útil para hacer que el hombre sea un hombre preparado y enteramente disponible para seguir a Dios. Hermanos, la palabra es el medio por el cual somos transformados. La palabra y el Evangelio y las Escrituras es el medio por el cual nosotros somos transformados y llevados a la imagen de Jesucristo, la cual es nuestra meta, ¿verdad, hermanos? Amén. El segundo fundamento, hermanos, el primero es las Escrituras son suficientes. Pero el segundo fundamento para introducirnos a Efesios, hermanos, es que el hogar es central. El hogar es central, su hogar es central, mi hogar es central para el Evangelio del Señor. Vivimos, hermanos, en el siglo XXI, dicen, ¿verdad? Vivimos en un siglo, hermanos, donde el profesionalismo, la competitividad, el éxito y tantas cosas nos han minado tanto, hermanos, que estamos corriendo en pos de todas estas cosas. Y los cristianos, hermanos, hoy en día se ven tentados, o quizás se ven en la necesidad, pero más que la necesidad, quizás se ven tentados a contratar la crianza, a contratar la paternidad. Así como contratamos, hermanos, entrenadores para tenis, contratamos entrenadores para fútbol, contratamos entrenadores para básquet, contratamos tutores para que le enseñen un instrumento a nuestros hijos, contratamos quizás los servicios de un maestro para que nuestros hijos sean muy buenos y exitosos en sus estudios, hermanos. También, hermanos, la iglesia hoy en día, hermanos, ha traído este mismo esquema. Y queremos que nuestros hijos, hermanos, todos queremos, y los cristianos quieren que sus hijos sean buenos cristianos, ¿sí o no? Amén. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, sean buenos creyentes, que amen a Dios, que busquen a Dios, que sigan a Jesús. Los cristianos queremos eso. Pero hemos traído este esquema a la iglesia y queremos que nuestros hijos, hermanos, sean buenos cristianos, y para eso, hermanos, hemos contratado, y digo contratado entre comillas, no porque sea realmente una contratación donde usted le paga a alguien, sino que digo contratado a maestros de escuela dominical, a maestros de niños, a líderes de jóvenes, para que hagan esta labor de la crianza y suministren el Evangelio, suministren la palabra que es suficiente por nosotros. Eso es lo que hoy en día vemos en las iglesias. Los cristianos han contratado la crianza de sus hijos. Dios estableció la casa, por eso decimos que el segundo fundamento es el hogar, porque Dios estableció que la casa sería el sistema de transferencia y suministro central de la verdad, o sea, la palabra, para la generación que viene y la que sigue. Y Dios estableció el hogar para que fuera el suministro central de su palabra
a nuestros hijos y a nuestra familia. Eso lo encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6. Amén. Hermanos, no es el trabajo, en pocas palabras podemos decir que no es el trabajo de los maestros de escuela dominical ni de los líderes de jóvenes evangelizar y discipular a nuestros hijos. Ese es trabajo suyo y es trabajo mío. Con esto no quiero decir que no haya ministerio de niños, como alguien dijo alguna vez, que quizás mejor lo deberían de quitar, ¿verdad? Pero no, hermanos. Con eso no estoy diciendo que tampoco no haya ministerio de jóvenes, ministerio de solteros. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero no podemos relegar esta tarea a nadie más, ni aún a las escuelas cristianas que hoy en día están también disponibles para apoyarnos en la crianza de nuestros hijos. Esa es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Nosotros, hermanos, somos los principales agentes de evangelización y de discipulado de nuestros hijos. Amén. Usted y yo somos los principales agentes y Dios lo estableció así, que usted fuera y que yo fuera los principales agentes de evangelización y transmisión de la verdad a nuestros hijos. Y esto es lo que hemos dicho, hermanos, muchas veces nosotros y les hemos recalcado y les hemos compartido a los ministerios de nuevas generaciones, que no se tomen esta carga como que a ellos les hubiera sido dado el mandato de discipular y de evangelizar a los niños y a los jóvenes. Porque muchas veces vemos a los ministerios que se han tomado esa carga como que fuera la carga principal o el mandato principal que Dios les ha dado a ellos, cuando el mandato principal de compartir el evangelio, de dar el evangelio y la palabra a los hijos es dada a los padres. Por eso, hermanos, queremos animar este día, esta noche, queremos animar, hermanos, a cada padre que está acá, o a cada tutor también, porque quizás usted no tenga hijos, quizás aún no los ha tenido, quizás Dios todavía no le ha dado hijos, pero quizás usted tiene hijos espirituales y usted es tutor quizás de alguien que está cerca de usted, un joven, una joven, un niño o una niña. Pero queremos animarles a decirles que tenemos todo lo necesario para evangelizar y discipular a nuestros hijos. ¿Qué dice usted? Tenemos todo lo necesario para discipular y para entrenar y evangelizar a nuestros hijos. Y esto está aquí en la palabra. Es la suficiencia de la palabra. Amén, hermanos. Y para ello, hermanos, usted y yo no necesitamos ser grandes teólogos, ser grandes versados en la palabra para poder leer la Biblia con nuestros hijos, como ese programa que nos ha facilitado la iglesia para poder leer las escrituras todos los días. No necesitamos estar en un instituto bíblico, no necesitamos ser grandes teólogos, hermanos, para poder leer la Biblia con nuestros hijos o para poder orar, enseñarles a orar a nuestros hijos. ¿Verdad que no, hermanos? No necesitamos serlo. Es algo muy práctico, es algo muy sencillo. Hermanos, en nuestra responsabilidad y como ministerios a los padres, esa es una de nuestras metas, apoyarles y equiparles en esto. Realmente estamos desafiados, en lo personal estoy desafiado, hermanos, que como ministerios de niños a los padres, como ministerios de jóvenes, podamos trabajar más en apoyarles a ustedes y en equiparlos para que ustedes puedan y yo podamos hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Amén. Es un gran desafío, es un gran reto. Pero usted me dirá, eso suena bonito, hermano. Eso suena bonito, ¿verdad? Que yo soy el principal agente, que mi esposa es la principal agente, que el padre es el principal agente, que mi esposo es el principal agente, o el tutor es el principal agente de transmisión de evangelio en el hogar de los hijos. Eso suena bonito, ¿verdad, hermano? Fantástico. Pero usted me dirá, ay Dios, hermano, me va a decir usted. Yo lo he oído, hermano. Yo lo he oído. Ay Dios, hermano.
Los padres no lo van a poder hacer. No se sienten preparados para hacer esto. Es más fácil traer a los hijos los domingos y los miércoles y que ellos vengan a recibir aquí con los maestros. Pero en la casa, hermano, está difícil. Mi esposo llega tarde, mi esposo llega cansado, mi esposo no se siente preparado. Yo tampoco no me siento preparada, quizás pudiera decir alguien. Pero hermanos, ¿podemos esperar que los padres hagan esto en realidad en sus casas? ¿Qué dice usted? ¿Podemos esperarlo? Por supuesto que sí, hermanos. Si la Escritura lo ordena y la Escritura lo espera, nosotros también debemos de esperarlo así. Amén, hermanos. Nosotros también debemos de esperarlo así. El profesor de evangelismo Alvin Reed dijo estas palabras: el mayor aumento de los ministerios de la juventud a tiempo completo en la historia ha estado acompañado por el mayor descenso en la eficacia de la evangelización de los jóvenes. Quiere decir que entre más ministerios hayan y más líderes juveniles estén a tiempo completo haciendo el ministerio, quiere decir que hay más descenso en el evangelismo de los jóvenes y más deserción de los jóvenes en la iglesia. Eso es lo que dijo este maestro. ¿Qué opina usted de eso, hermano? Y esto suena lógico, hermanos. Porque los niños y los jóvenes no necesitan, oiga bien, los niños y los jóvenes, sus hijos y mis hijos no necesitan ver la gloria de Cristo en un maestro de escuela dominical. No necesitan ver la gloria de Cristo en un líder juvenil primordialmente. Lo que ellos necesitan es ver la gloria de Cristo en sus casas. Lo que ellos necesitan es ver la gloria de Cristo en sus hogares, donde pasan todos los días y todos los fines de semana, donde duermen, donde comen, donde se levantan, donde se lavan los dientes, donde se acuestan, donde juegan. Allí necesitan ver la gloria de Cristo y la imagen de Cristo en los hogares. El hogar es central en el plan de Dios para el evangelio al mundo, hermanos. Amén. El hogar es vital, el hogar es esencial, el hogar es central para la transmisión del evangelio al mundo. Esto eleva las expectativas que como padres podamos tener, ¿sí o no, hermano? Eleva las expectativas, ¿verdad? Pero lo tercero, hermano, el tercer fundamento es que el evangelio es necesario. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío como al griego, dice también. Amén, hermanos. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Amén. Es poder de Dios para salvación. Hermano, yo no niego la belleza de su hijo. Yo no niego la belleza, que su hijo es tan lindo, tan bello, tan hermoso. Y es más, hermanos, cuando nació nuestro hijo y lo vimos chelito, hermanos, qué lindo es el chelón, va. Jamás yo me imaginé tener un hijo chelón, hermano. Gracias a mi esposa. Pero, hermano, al nomás nacer él me saludó, hermanos, con una naturaleza pecaminosa y me dijo: papá, aquí estoy. Mamá, aquí estoy. Y traigo una inclinación y traigo una propensión al pecado. No importa qué lindo sea, yo no lo niego, hermanos. Hay niños chulos, hermosos. Parecen los niños de Herbert, ¿verdad? Pero, hermanos, ellos también tienen una inclinación y una propensión al pecado por la transferencia del pecado de Adán. Amén, hermanos. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, hermanos. Y la ecuación papá más mamá igual hijo, pudiéramos traducirla como pecado más pecado igual 2 veces pecado matemáticamente, ¿verdad, hermano? Sí, ríase. Es cierto. La única fuente de salvación para el pecado, hermanos, es el evangelio. Amén.
Lo único que nos puede ser salvos del pecado, hermanos, y puede transformarnos y puede transformar a nuestros hijos es el Evangelio. Y esto es lo que no encontramos nosotros en muchos libros acerca de la crianza y en muchos programas acerca de la crianza. No encontramos ahí el Evangelio, el cual es central. Hermanos, se trata de un asunto del corazón. Esto no es un asunto de la conducta. Este es un asunto del corazón, es un asunto de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos pasar, hermanos, toda la vida resolviendo problemas de conducta con nuestros hijos y de gastarnos durante toda nuestra vida tratando los problemas de conducta de nuestros hijos, hermanos. Pero mientras no se trate el corazón, que es la fuente donde Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, porque del corazón salen las intenciones, los adulterios, las fornicaciones. Porque no es lo que nos entra lo que nos contamina, sino que lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina al hombre. Entonces es un problema de corazón, y mientras no se trate con el corazón de nuestros hijos, la crianza, hermanos, no tendrá sentido. La crianza no tendrá sentido. Podemos hacer muchas cosas, pero la crianza no tendrá sentido. Nuestros hijos lo que necesitan, hermanos, es un nuevo corazón. Lo que nuestros hijos necesitan es nacer de nuevo. Lo que nuestros hijos necesitan es un Salvador, que es Jesús el Señor. Amén. Y necesitan, hermanos, el Evangelio no solamente para ser salvos, sino que también, hermanos, para ser constantemente transformados a la imagen de Jesucristo. Porque el Evangelio no solo nos salva, sino que también nos transforma a la imagen de Cristo. Y esto solo lo puede hacer el Evangelio, por eso el Evangelio es vital. Hermanos, pasemos al libro de Efesios, capítulo 6. Versículo 1 al 4, y dice de la siguiente manera, lo vamos a leer: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, este fue el mandato a los padres y este fue el mandato también a los hijos. Y vosotros, padres, pero vamos a comenzar, hermanos, de atrás para adelante. Vamos a comenzar con los padres. ¿Qué les parece? Amén. Comenzamos por nosotros. Hermanos, aquí dice vosotros padres, y cuando dice padres, lo que está hablando es de papá y lo que está hablando es de mamá, ¿sí o no? Porque anteriormente está diciendo, en el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué? Justo. Y dice, honra a tu padre y honra también a tu madre. Entonces, el 4 lo que está diciendo, vosotros padres, o sea, vosotros mamá y vosotros papá, lo que está diciendo ahí es que nosotros somos los principales responsables en el hogar. Por eso aquí no solamente habla de que el papá es el único responsable, aunque el papá es el principal responsable, pero la mamá también es responsable. Ambos son responsables, ambos somos responsables. Hermanos, se nos ha confiado por la gracia del Señor, oiga bien esto, por la gracia del Señor se nos ha confiado hijos. Porque el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos, de gran estima el fruto del vientre. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los hijos que Dios nos ha dado no son nuestros. ¿Son de quién, hermanos? Son de Él, son de Dios. Y si son de Dios, hermanos, los hijos que Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha prestado, que nos ha confiado, son para su gloria. Así como nuestro matrimonio es para su gloria, así como nuestra vida es para su gloria, así como la soltería es para su gloria, así los hijos a los padres son para la gloria de Dios. Y hermanos, la crianza
gira alrededor de Dios. No gira alrededor de nuestros hijos, no gira alrededor de nosotros como padres y de nuestros deseos y buenas intenciones que nosotros podamos tener, sino que la crianza gira alrededor de Dios. Porque dice en el versículo 1, hijos, dice, obedecer ¿en quién, hermanos? En el Señor. Hijos, obedecer en el Señor. ¿Nota usted ahí el centro, hermanos? De todo. ¿Quién es el centro de todo? El Señor. Entonces la crianza gira alrededor de el Señor. Y dice, hermanos, que así como el matrimonio y la soltería, hemos dicho, es para la gloria de Dios, también los hijos son para la gloria de Él. Son para que le amen. Dios nos ha confiado hijos a nosotros y nos ha dado hijos por su gracia para que nosotros los instruyamos, como dice el texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Se nos ha confiado hijos para criarlos en disciplina y amonestación, para que amen al Señor, para que le honren a Él con sus vidas y para que sus vidas giren en torno al Señor y a su palabra. Amén, hermanos. Hermanos, como padres nosotros podemos tener diferentes tipos de objetivos acerca de la crianza. Y quizás algunos podemos tener objetivos en comunes y otros diferimos en los objetivos que podamos tener con nuestros hijos. Pero hermanos, algunos objetivos de la crianza bíblica que no son primordiales y que no son primarios, como Dios nos lo manda, pudieran ser los siguientes. Por ejemplo, proveerles una buena educación a nuestros hijos, que ellos sean los mejores deportistas y los más exitosos deportistas y que ganen trofeos que tarde o temprano se van a llenar de polvo y que cuando usted y yo nos muramos van a quedar ahí. Ni siquiera nos los vamos a poder llevar a nuestra tumba. Algunos otros objetivos es que ellos vayan a la mejor universidad del país más exitoso que pudiera haber. Yo lo he pensado muchas veces, hermano, que mis hijos vayan a la mejor universidad. ¿Cómo voy a hacer? No me pregunte, porque eso es caro, ¿verdad? Ahora, ¿es malo eso, hermanos? No es malo. Pero no son objetivos primarios de la crianza bíblica. No son objetivos primarios de la crianza bíblica. Pudiera ser otro objetivo ayudarlos al que tengan el mejor novio o la mejor novia o la novia más bonita o la novia de la mejor familia y que se junten, como decimos nosotros, que mejoren la raza, decimos, ¿verdad? Así como me dijeron a mí, hermano, que yo mejoré la raza porque me casé con una descendiente alemana, imagínense. La hicimos, ¿verdad? Pero quizás, hermanos, pudiéramos tener como objetivos eso, de que nuestros hijos practiquen el noviazgo y que tengan la mejor novia, el mejor novio y que luego practiquen el divorcio glorificado. ¿Ya ha oído usted del divorcio glorificado que está hoy de moda? Y casarse el otro año con otra persona diferente. Ese puede ser un objetivo que tal vez no sea directamente, pero el resultado de nuestra crianza puede llevar a ese escenario. Que sean grandes profesionales y que por ende ganen mucho dinero. Que tengan plata, que tengan una gran casa, que vivan en el mejor lugar y en la residencial mejor que pueda existir en la ciudad. Y que viajen por todos lados y que no trabajen aquí en El Salvador porque aquí no hay ni trabajo. Mejor que vayan allá a Europa y que allá consigan un mejor trabajo donde ganen euros. Y nos manden unos centavitos a nosotros también. Esos son objetivos, hermanos, por los cuales el mundo mide el éxito. Riqueza, profesión, esto, lo otro.
son objetivos con los cuales el mundo mide el éxito. Y la iglesia está promocionando también estos objetivos, los cuales es sutilmente peligroso. Sutilmente peligroso. Estamos errando en nuestra crianza bíblica si apuntamos nuestros esfuerzos y si apuntamos nuestros recursos hacia ese tipo de objetivos como principales objetivos de nuestra crianza. Hemos perdido el enfoque, hemos perdido el punto si estamos apuntando hacia ahí. Un día nuestros hijos se presentarán ante el trono del Señor, como usted y yo nos vamos a presentar ante el trono blanco, ante el trono de Dios, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas estas cosas que un día quizás exaltamos como objetivos exitosos, como objetivos primarios de nuestra crianza, van a ser quemados porque el fuego lo va a probar todo, dice la Escritura. Y nuestros hijos quedarán, hermanos, mendigos delante del Señor. Y eso va a ser nuestra culpa. Pero hermanos, ¿cuál es el objetivo de la crianza bíblica según el Señor? Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, para que conozcan y le amen y le sirven y le glorifiquen con su vida, para que su gloria sea conocida, hermanos, en todo el mundo, porque ya vimos cuál es el deseo de Dios, cuál es la misión de Dios, que todas las naciones le adoren, que todas las naciones se postren delante de Él. Ahora, ¿es este el pensamiento que está motivando nuestros corazones hoy en día? Ese es el pensamiento que está motivando su corazón y mi corazón acerca de la crianza bíblica, la gloria de Dios y la misión de Dios. Probablemente quizás no, ¿verdad, hermanos? Quizás no. Porque cuando nuestros hijos nos han dicho que quieren servirle al Señor, cuando nuestros hijos nos han dicho que quieren ir a las misiones, lo primero que nosotros le anteponemos es un objetivo conforme al mundo, un estándar conforme al mundo. Y hace esto primero y después anda a servirle al Señor. Y después anda a la misión. Por eso quizás no son esos nuestros objetivos hoy en día. Queremos recordar, hermanos, que nuestros hijos no son para nosotros, son para la gloria de Dios. Y la crianza bíblica, hermanos, impulsa la misión de Dios. La crianza bíblica impulsa la misión de Dios. No la evita, nunca la va a evitar la crianza bíblica. Nunca se va a anteponer la crianza bíblica a la misión de Dios. Al contrario, la impulsa. Podemos, hermanos, tener hijos médicos, podemos tener hijos abogados, podemos tener hijos ingenieros, podemos tener hijos arquitectos, informáticos y todo esto, hermanos, bilingües, trilingües y lo que podamos haber, hermanos. Pero si no los hemos entrenado para honrar y obedecer a Dios, hemos fallado en nuestra crianza bíblica. Pero hermanos, ¿cómo podemos ser fieles a la confianza que se nos ha sido dada? Efesios 6:4 lo dice. Dice que los instruyamos porque la palabra en la mente y en el corazón de los hijos es lo que Dios nos ha mandado a hacer. A que nosotros depositemos en la mente y en el corazón de nuestros hijos su palabra. Y eso tiene que ver con instruirlos. Amén, hermanos. Porque dice, hermanos, el versículo 7 del libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 7, dice que usted y yo, hermanos, tenemos que hacer un compromiso, hermanos, verbal. Instruirlos para que ellos, hermanos, conozcan a Dios. Y eso lo tenemos que hacer, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, lo tenemos que hacer ¿a dónde, hermanos? En nuestras casas. Lo tenemos que hacer en nuestras casas porque ese es el lugar central que Dios estableció. Porque Él dijo en el versículo 7, y estas palabras las repetirás a tus hijos, estando en la cama, al acostarse, al levantarse, estando en la mesa, en el camino, en todo momento. Dios ordenó que instruyéramos a nuestros hijos con su palabra.
que se las repitiéramos. Por lo tanto, hermanos, debe haber un compromiso verbal como padres con nuestros hijos para instruirlos en su palabra. Hermanos, los mejores maestros de Biblia que nuestros hijos pueden tener, hermanos, son usted y soy yo. Los mejores maestros de Biblia que sus hijos y que mis hijos pueden tener son ustedes y soy yo, hermanos. Y es mi esposa y es su esposo, su esposa, o es la persona que Dios ha puesto para la crianza de algún hijo o alguna hija. Papá y mamá haciendo esto juntos, hablando todo el tiempo de la palabra, tendrá un gran peso y un gran impacto en la vida de nuestros hijos. No es fácil, hermanos, en nuestro contexto. Llegamos cansados de trabajar, llegamos fatigados. Hay quizás que estudiar una maestría, hay quizás que hacer muchas cosas, hay quizás que hacer tantas cosas de la iglesia que no hay tiempo, no hay lugar, no hay espacio. Estamos muy ocupados para poder instruir a nuestros hijos. Pero hermanos, aparte de un compromiso visible, verbal, tenemos que hacer un compromiso visible. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, primeramente tú, papá, mamá, primeramente tú, primeramente nosotros. Luego, ¿quién? Tu hijo. ¿Y quién más? El hijo de tu hijo. Nota ahí la generación, la transferencia. Puede ver la imagen de la transferencia de la palabra del evangelio de generación en generación. Y dice, todos los días de tu vida. ¿Cuánto, hermano? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Uno de los mandamientos, ¿verdad? Con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra, dice. Oye pues, dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya como bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová. Pero mire el 4, hermano, lo que dice. Y esto es lo interesante. Oye Israel, dice, nuestro Dios Jehová uno es. Dios está diciendo, yo soy uno y fuera de mí no hay nadie. Y eso es lo que tú tienes que entender, que fuera de mí no hay nadie. Yo soy Dios y soy Jehová Dios y soy uno. Y viene lo siguiente, hermano, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa también. Así que, hermanos, ese es el llamado que Dios ha hecho, un compromiso verbal y un compromiso visible con su palabra. Y habla también acerca, hermanos, de la disciplina. Dice el versículo que los tenemos, hermanos, que instruir, pero también los tenemos que disciplinar. Pero lo primero que se nos viene a la mente a nosotros cuando decimos disciplinar, ¿qué es, hermano? Es darle vara, ¿verdad? Es darle duro. Es corregirlos, es el cincho, es la chancleta, es el mazo, es la vara, es el hule, bueno, lo que sea. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pero literalmente disciplinar, hermanos, tiene que ver con una disciplina.
Como cuando usted hace un deporte, usted hace una disciplina, usted se entrena, usted hace un entrenamiento. Entonces, hermanos, literalmente es entrenar a nuestros hijos para que muestren la palabra. Usted los instruye, pero usted también y yo también debemos de entrenarlos para que ellos vivan la palabra del Señor. Que la instrucción, en pocas palabras, cobre vida en sus vidas. Para que caminen y obedezcan a sus padres y obedezcan al Señor. Pero ¿por qué no estamos disciplinando? ¿Por qué no estamos entrenando hoy en día a nuestros hijos? Como nos manda Efesios 6. Quizás, hermanos, será porque nos falta tanta disciplina espiritual a nuestras propias vidas que no somos capaces de transmitirle la disciplina del Señor a nuestros hijos. Que no podemos entrenarlos porque nosotros mismos no nos entrenamos, nosotros mismos no nos disciplinamos. Y nuestros hijos nunca serán lo que ellos no pueden ver en nosotros, hermanos. Nuestros hijos nunca podrán ser lo que ellos no ven en nosotros. Ni nosotros vamos a poderles enseñar algo que tampoco nosotros hayamos experimentado. Amén. Como dice Tito 2:2, hermanos, la manera en cómo la gracia de Dios nos transforma a nosotros y como nosotros a través de la santidad transformadora que Dios hace, somos capaces de transmitir eso a los demás. Así nosotros, hermanos, cuando somos santificados por el Señor, somos transformados por el Señor y su palabra, somos capaces también nosotros de transmitir eso a nuestros hijos. Si un hombre se sujeta a Cristo, como dice Efesios 5, porque Efesios 5 es una antesala para Efesios 6. ¿Sí? Si un hombre se sujeta a Cristo, si Cristo es la cabeza de un hombre y su esposa se sujeta a su esposo como se sujeta a Cristo, no tendrá sentido que un hijo diga, tengo que vivir sumiso a la autoridad amorosa de ti como mi padre. No va a haber dificultad, no va a haber complicación quizá. Si este hijo ve que su padre se sujeta a Cristo y este hijo ve que su madre se sujeta a su padre, como ella se sujeta a Cristo, y ambos reflejan lo que es la gloria de Dios y ambos reflejan lo que es Cristo y la iglesia. Entonces el hijo no va a tener mayor dificultad para sujetarse a sus padres y ser obedientes. Si nos oyen hablar negativamente de las autoridades, que no nos sorprenda que ellos tengan una respuesta negativa a nuestra autoridad también. Si nosotros hablamos en nuestras casas en contra de las autoridades, de nuestros pastores, si hablamos en contra del gobierno, si hablamos en contra de nuestro alcalde, si hablamos en contra de nuestro patrón, que no nos sorprenda que nuestros hijos también no respeten nuestra autoridad. ¿Puede ver usted esta transferencia, hermanos, de lo que es el evangelio en la vida de nuestros hijos? Y así es como cobra sentido Efesios 6, hermanos. Si Efesios 5 está funcionando en nuestras vidas. Pero lo último, hermanos, es no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto, hermanos, más bien es una advertencia. Esto es una advertencia a la disciplina que usted y yo ejercemos en nuestros hijos. Porque así dice el texto, hermanos. Efesios capítulo 6 y versículo del 1 al 4. Dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Hermanos, la disciplina y el entrenamiento que nosotros debemos ejercer es una disciplina con amor que los acerca a Dios. Es una disciplina que a ellos los va a hacer, hermanos, acercarse cada día más a Dios. No va a ser una disciplina que los va a alejar o que los va a poner en contra o que creará en su corazón una ira que los va a alejar. No una disciplina que provoca un espíritu rebelde en nuestros hijos. Pero ¿por qué usted y yo disciplinamos, hermanos? ¿Por qué usted y yo disciplinamos o deberíamos de estar disciplinando a nuestros hijos o entrenándolos?
Porque primeramente es un mandato del Señor, amén. Es un mandato del Señor, porque queremos estimular a nuestros hijos hacia Dios. Queremos estimularlos, hermanos, para que busquen a Dios, para que amen a Dios, para que obedezcan a Dios, para que sepan que Dios es uno y que lo tienen que amar con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ahora, hermanos, nadie es feliz cuando está siendo disciplinado, ¿verdad, hermanos? Nadie es feliz cuando está siendo entrenado. Cuando estamos en un entrenamiento, nos duele todo, ¿verdad? Es fatigoso, es tremendo. Y nuestros hijos tampoco se van a sentir felices cuando usted y yo estemos amonestándolos en el Señor y estemos disciplinándolos en el Señor. Y no por ese hecho, hermanos, que no les guste a ellos, nos dirán que no estamos cumpliendo lo que es Efesios 6:4. Y nos van a decir: papá, tú me estás provocando a ira. No, hermanos, porque lo que estamos haciendo es una instrucción amorosa, una instrucción que los va a acercar a Dios, a pesar que a ellos no les guste. Amén. Les estamos, hermanos, enseñando a que aprendan que no es bueno rebelarse contra la autoridad y que cuando vengan al Señor entiendan que no es bueno rebelarse contra la autoridad amorosa de Dios. Al contrario, hermanos, someterse a su autoridad es lo mejor para ellos. Concluyamos, hermanos. El tiempo se nos ha ido. Yo quisiera invitarlos a que nos podamos poner de pie en esta noche. Si usted tiene a su hijo o a su hija ahí cerca, si tiene ese privilegio de tenerlo ahí cerca o cerca, a su hijo o a su hija, yo le invito a que se pueda juntar con su hijo, le invito a que se pueda juntar con su hija. Y mientras pasan los músicos, nos acompañan también aquí. Hermanos, pudiéramos nosotros meditar en lo que hemos visto en esta noche acerca de la crianza bíblica y cuáles son los objetivos que hemos estado como padres inculcando en nuestros hijos. Y cómo está nuestra propia vida, hermanos, según Efesios 5, acerca de nuestra sujeción al Señor como hombres y acerca de la sujeción de las esposas a sus esposos, como Cristo amó a la iglesia y como la iglesia se sujeta a Cristo, que es su esposo. Hermanos, si seguimos como estamos, si la iglesia sigue como ha venido, si la iglesia sigue poniendo los estándares del mundo antes que los estándares bíblicos y los propósitos de Dios, si la iglesia sigue así, hermanos, en un par de años, ese 20% que hablábamos al inicio quizás va a llegar a ser un 2%. Si seguimos como quizás hemos venido. No habrán jóvenes en las iglesias. Quizás esta iglesia pueda dentro de un par de años estar vacía, no hayan jóvenes. Ahora, la iglesia no va a desaparecer, ¿verdad? Porque no va a desaparecer la iglesia. Siempre va a estar la iglesia del Señor. Pero quizás muchos jóvenes, muchas generaciones no van a poder ser partícipes de la gloria de Dios. Muchas generaciones no van a poder experimentar las bendiciones de lo que es el Evangelio y muchas generaciones quizás no van a transferir a la siguiente generación y la siguiente generación quizás no va a conocer a Dios como pasó allá en el libro con Josué. Que esa generación no sabía quién era Dios, que esa generación había perdido que Jehová era uno. Y que habían de amarle con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hermanos, tomemos en serio lo que la palabra de Dios nos dice. Que ese sea, hermanos, en esta noche nuestro clamor. Que ese sea en esta noche nuestra oración. Que esa sea en esta noche nuestro ruego. Y si usted está ahí con su hijo, con su hija, abrácelo, abrácela. Hijos, abracen a sus padres, hijos, abracen a su madre. Padres, abracen a sus hijos, madres, abracen a sus hijas. Y hagamos un compromiso en esta noche
Dios quiere que la palabra no se detenga con usted, hermano. Padre, Dios no quiere que la palabra se detenga con usted, sino que esa palabra corra de generación en generación. Que esa palabra que Dios ha puesto en sus corazones, que Dios le ha delegado, que esa palabra pueda usted transmitirla, pueda yo transmitirla a la generación que tenemos. Y que esta generación la transmita a la siguiente generación y a la siguiente generación por los siglos de los siglos. Como dice Efesios 5:6, hermanos, para que Él sea glorificado y haya más discípulos que le adoren. Ese es el plan de Dios, hermanos. El hogar, la familia, el padre, la madre, haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, creando a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, hermanos, para que Dios sea glorificado en sus vidas, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad, en nuestra nación, y hayan más discípulos que lo adoren y que gocemos de Él, hermanos, por toda la eternidad. Porque ¿cuál es el fin del hombre, hermanos? Glorificar a Dios y vivir y gozarlo a Él por toda la eternidad. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Sus hijos no le pertenecen a usted, son herencia de Jehová, y Dios nos lo ha prestado, hermanos, para que ellos, hermanos, sean para su gloria. Sean para su gloria. Padre, que podamos entregar a nuestros hijos en esta noche y desprendernos de ellos y cambiar quizás los objetivos que quizás no son bíblicos y primarios en la crianza bíblica. Y padres, en esta noche meditemos cómo está nuestra instrucción y nuestra disciplina, primeramente en nuestras vidas y para con nuestra familia. Y hagámonos la pregunta: ¿ha sido esta la motivación de nuestros corazones? Efesios 6, del 1 al 4. ¿Ha sido esta la motivación? ¿O he tenido otras motivaciones en cuanto a la crianza bíblica de mis hijos? Hijos, ¿cómo ha estado tu obediencia al Señor y cómo ha estado la obediencia a tus padres? Que te puedas hacer en esa pregunta en esta noche. ¿Cómo ha estado la obediencia tuya hacia Dios y cómo ha estado la obediencia tuya hacia tus padres? Porque no podemos desvincular, hermanos, nuestra relación con Dios. Hijos, no podemos desvincular nuestra relación con Dios con nuestra relación con nuestros padres. No podemos. De la manera en que tú te comportas con tus padres, de la manera en que tú te manifiestas con tus padres, es la manera en cómo está tu relación con Dios también. Si tú estás siendo obediente, si tú estás siendo sumiso a la autoridad de tus padres, porque ellos están ejerciendo la crianza bíblica, la amonestación y la disciplina del Señor, es porque tú también estás siendo sujeto a Cristo y tu relación con Cristo está caminando. Pero si no estás en obediencia con tus padres, si estás en conflicto con tus padres, si estás en dificultad y en rebeldía hacia tus padres, es porque tu corazón también está rebelde con el Señor. Oremos, hermano. Padre, te damos las gracias en esta noche. Señor, que puedas traer a nuestras vidas, oh Dios, un compromiso con la crianza bíblica, un compromiso con tus mandamientos, un compromiso con caminar en tu palabra, un compromiso con el evangelio, Señor. Un compromiso verbal con nuestros hijos para poderlos instruir en tu palabra. Un compromiso visual, Señor, donde cuando nosotros no estemos con ellos, ellos puedan ver en nuestras casas tu palabra, puedan ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos. Permítenos volver, Señor, a los principios bíblicos de tu palabra y desechar los principios mundanos y los principios de éxitos con los cuales el mundo mide el bienestar, Señor.
concédenos vivir de acuerdo a tus propósitos, porque tú dices en tu palabra que si nosotros caminamos en tus estatutos, si nosotros caminamos, Señor, en tus mandamientos, dice que vamos a tener bendición. Dice a los hijos que van a tener un mandamiento con promesa, el cual es que tendrán larga vida en la tierra, lo cual significa que ellos van a vivir delante de ti con promesa de bendición, pero también sus hijos Señor, se va a transmitir también esa bendición, y a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos, hasta todas las generaciones que tú nos permitas, Señor. Eso es vivir largamente en la tierra, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Gracias, Jesús, en esta noche. Te adoramos y te bendecimos. Y oramos, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia bíblica conforme a tus mandamientos, a tus principios, y como familias, como padres, como madres, como esposos, como solteros, como solteras, como hijos, podamos vivir conforme a tus estatutos y a tus mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.